Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral Internacionalización Solidaria a cargo del doctor Luis Armando González Plasencia. Para ello me voy a permitir presentar al honorable presidium que esta mañana nos acompaña. Me permito presentar en primer término al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Fuerte el aplauso, Juan. Por supuesto, presentamos a nuestro rector, el maestro Felipe Olimpo Durán Rocha, rector de la Universidad Politécnica de Tonancingo. Recibimos con mucho agrado al doctor Octavio Castillo Acosta, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También recibimos al licenciado Fernando Enciso, director de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recibimos al maestro Ruisel Teller Reyes en representación del doctor Leoncio Mariñón Priego, rector de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Recibimos al maestro Salvador Guerrero Moreno en representación de la maestra Nadia Flores Méndez, rectora de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México. Recibimos también y le damos la bienvenida a todas las autoridades que esta mañana nos acompañan, de la misma manera al personal directivo y administrativo y por supuesto a toda la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Tonancingo. Fuerte el aplauso para todas y todos ustedes. Recibimos también al ingeniero David Jorge Gómez, director general del ITSOE. Para ello me voy a permitir leer la semblanza del doctor Luis Armando González Plasencia. Obtuvo la licenciatura en Psicología por la UNAM, la maestría en Sociología del Derecho, otorgado por el Instituto Internacional de Sociología en la sede Oñate, España, y el doctorado en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entre 2009 y 2013 fue ombudsman de la Ciudad de México. Fue rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de 2018 a 2022. En 2023 fue elegido secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ha ocupado diversos puestos académicos y en la administración pública. Desarrolla actividades de formación de doctorandos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha sido profesor invitado en los posgrados de Derechos Humanos en las universidades Iberoamericana, Marista de Mérida, FES Acatlán. También lo es en la maestría de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Su interés se ha centrado en los derechos humanos y se ha ocupado del estudio de la política criminal, derechos económicos, sociales y culturales, así como de la inclusión social. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado numerosos libros, es autor de reportes de investigación y demás de medio centenar de trabajos difundidos en revistas nacionales y extranjeras. Ha impartido más de un centenar de conferencias en foros nacionales e internacionales. El doctor González Plasencia es presidente de la Academia Mexicana de Criminología, presidente del Consejo Honorario de la Comisión de la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, miembro de la Honorable Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato y miembro del Consejo Académico del Capítulo para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Recibamos la ponencia y un fuerte aplauso al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto y también tengo que decir un poco de temor
que hay tantas y tantos jóvenes aquí, a los que espero no aburrir. De todas maneras, con el permiso de su rector, si se aburren pueden levantarse e irse a hacer algo que sea más importante para ustedes. Me da muchísimo gusto saludar al rector Felipe Durán Rocha de esta Universidad Politécnica de Tulancingo. Teníamos ya desde hace algunos meses el plan de venir por acá, decíamos cuál será un buen pretexto y me invitaron a hablar de internacionalización solidaria. Ahora les explicaré de qué se trata este concepto, que es uno de los nuevos conceptos que tenemos desde la reforma constitucional del año 2019. Igualmente quiero saludar la muy grata presencia del señor rector Octavio Castillo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de su equipo. Me da mucho gusto verles por acá, de verdad ha sido una sorpresa importante. A todo el equipo de la UPT y a la comunidad universitaria de esta Universidad Politécnica de Tulancingo, que tengo el honor ahora de conocer y que espero a lo mejor dar una vueltecita después para conocer mejor sus instalaciones. Bueno, decía yo que tuvimos esta gran reforma en el año 2018-19, ¿no? Al artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes, esta generación de jóvenes, tienen la fortuna de haber ingresado a la educación superior una vez que esa reforma determinó que este nivel educativo sería un derecho humano fundamental. Y fíjense que eso no es menor, porque antes eso no era así. Antes se consideraba como parte del derecho a la educación solamente hasta la educación preparatoria. Y se dejaba, digamos, un poco a las fuerzas del mercado lo que pasaba en la educación superior, ¿no? Eso tuvo muchos efectos de los que no hablaré en este momento, pero uno de esos efectos fue la reducción de las matrículas a nivel universitario, por supuesto, en muchos casos, el incremento de las cuotas para poder estar y permanecer en este nivel educativo. Afortunadamente la reforma viene a resolver todo eso, planteando un esquema de mayor apertura, un esquema que nos va a dar la oportunidad de tener a más jóvenes en el nivel de educación superior, ustedes por supuesto, y eventualmente cruzamos los dedos porque pronto tengamos la plena gratuidad también en este nivel educativo, ¿no? Eso ha sido muy complicado, pero bueno, eso es lo que dice la Constitución y esperamos que en algún momento se pueda cumplir. Y junto con esa reforma, pues viene, digamos, un nuevo lenguaje, ¿no? Como dicen algunos, una nueva gramática para la educación superior. Algunos conceptos son novedosos, otros, digamos, han implicado una resignificación en relación a los conceptos que veníamos utilizando. Este proceso no ha sido sencillo, porque tenemos unos 30 años más o menos, o sea, más tiempo del que ustedes llevan vivos y vivas, ¿no? Seguramente ustedes nacieron hace unos 20, 22, 24 años, quizás el mayor de los casos, pero a ustedes eso quiere decir que toda su vida vivimos bajo un modelo que se rigió con unas reglas y unos conceptos también y unas prácticas que no es fácil de pronto eliminar, ¿no? Y sin duda, entre estas novedades, digamos, están las nuevas concepciones acerca de la evaluación y la acreditación, que ahora tenemos un sistema que está destinado ya no tanto a medir la calidad como solía hacerse en las universidades, sino a provocar que se produzcan contextos en donde la cultura de paz, el respeto a los derechos
el respeto, la lucha por la equidad sustantiva entre hombres y mujeres se vaya dando a la par que ustedes están formándose como profesionales. Y dentro de estos conceptos justamente está el de internacionalización. Una vez escuché al director general del Instituto Politécnico Nacional decir: más del Politécnico en el mundo, más del mundo en el Politécnico, ¿no? Y eso tenía que ver con la inauguración de una feria internacional que se hizo allá en el IPN hace aproximadamente un año, ¿no? Esta frase me parece que de manera sintética, y ahora trato de desarrollarlo, da una idea bastante clara de lo que significa este nuevo concepto de internacionalización solidaria. Define con mucha claridad, a partir, digamos, de la incorporación de este adjetivo nuevo que es el de solidaridad, ¿no?, que la internacionalización, que ha sido una de las tareas sustantivas en el ámbito universitario prácticamente desde hace unos 40 años más o menos que empezaron a hacerse estas prácticas de internacionalización, ahora tiene un componente diverso, ¿no? Ahora, digamos, no es casual que le hayamos puesto este apellido de solidaria, porque eso quiere decir algo, ¿no?, que es lo que quisiera yo tratar de explicar. Voy a ir leyendo mis notas, espero no aburrirlos, pero creo que es la mejor manera de aprovechar el tiempo y de no irme por las ramas, también como con frecuencia me pasa. Aunque de pronto pueda parecerlo así, para internacionalizar no basta con mover más allá de una frontera nacional aquello que, cruzando el límite de un país, puede entonces pretenderse como internacional. Una persona, un bien, una idea se internacionalizan, en efecto, cuando cruzan fronteras. Pero ello no es suficiente, porque de ese cruce también hay un efecto. Se espera que haya una interacción, una que permita mostrar, por una parte, lo que se trae consigo del lugar de origen para dejar algo de ello en el lugar de destino. Pero por el otro lado, también una interacción que hace posible aprender, mirar lo que hay en el destino para de algún modo hacerlo propio. Una persona, un bien o una idea, cuando se internacionalizan, ya no son las mismas, se han transformado, son otras, son una mezcla de lo que llevaron tanto como de lo que trajeron. Se han vuelto ellas mismas agentes de transformación. Si pensamos en esa frase que le robé al director del Poli, ¿no?, cuando él dice más del Politécnico en el mundo, más del mundo en el Politécnico, se está refiriendo precisamente al resultado de ese cruce, ¿no?, simbólico que se da entre las fronteras. Si alguna o alguno de ustedes ha tenido oportunidad de viajar, si no, estoy seguro de que con los programas de internacionalización lo podrán hacer, ¿no?, pero incluso cuando uno va de un estado a otro. Yo trabajé algunos años aquí, fuimos vecinos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y viajar de Ciudad de México a Tlaxcala, de Tlaxcala a Hidalgo, ¿no?, de Hidalgo a Veracruz, nos permite observar diferencias que solamente cuando estamos en ese lugar que no es el nuestro podemos notar, ¿no? Imagínense cuando eso pasa a nivel internacional. Llegamos, conocemos otras culturas, conocemos otras formas de ver el mundo y aprendemos. Nos llevamos cosas de nosotros, de aquí, de nuestros lugares de origen, y las enseñamos allá, ¿no?, en la misma magnitud en la que lo que aprendemos allá lo traemos ahora acá, ¿no? Entonces, una persona, una idea, una cosa no es igual antes de internacionalizarse que después de haber cruzado esas fronteras. Esto es así a pesar de que en el pasado haya habido en nuestros países quien pensara que internacionalizar era simplemente hacer llegar a las naciones centrales
que por cierto, ellas no buscaban internacionalizarse, Estados Unidos o Europa, ¿no? Ellos eran los centros de atracción en el mundo, a quienes venían de la periferia con la necesidad de actualizarse, ¿no? Existía esta idea que un sociólogo muy importante, que se llama Immanuel Wallerstein, ha planteado desde lo que él llama la teoría de la dependencia, ¿no? Es decir, la idea de que hay centros en el mundo que tienen un mayor desarrollo, un mayor avance en tecnología, en ciencia, en cultura, en conocimiento, y de que esos centros tendrían que atraer a quienes vivíamos entonces en lo que él mismo llamaba periferia, ¿no? Los países periféricos o países menos desarrollados o subdesarrollados o del tercer mundo se les llamó en alguna época, con la finalidad de que fuéramos nosotros allá a aprender lo que ellos tenían que enseñarnos, sin que hubiese un interés de parte de esos países centrales de aprender algo de nosotros, ¿no? Porque esta teoría de la dependencia lo que planteaba era pues que nosotros éramos más atrasados, que éramos incivilizados, ¿no? Que nuestros conocimientos tenían un nivel menor, ¿no? Frente a la superioridad de los conocimientos que ellos desarrollaban allá, incluso ni hablaban siquiera de lo que podían producir nuestras propias comunidades indígenas, ¿no? Lo que se producía en los pueblos originarios, pues no era conocimiento, era folclore, era artesanía, era imaginación, ¿no? Fantasía, si ustedes quieren, y no había ningún interés de conocer eso que había en el lugar de origen de nuestros estudiantes. Como si se tratara entonces de dejar de ser quien uno es para hablar otra lengua, vestirse distinto, comer diferente y mirar el mundo con ojos extranjeros, ¿no? Es decir, la idea de enviar a nuestros jóvenes allá mucho tenía que ver con que dejaran sus lenguas, con que aprendieran otras lenguas, el inglés fundamentalmente, pero otras lenguas de estos países extranjeros, aprendieran a vestirse distinto. Fíjense, este proceso que estoy describiendo, en el largo plazo lo podemos observar, digamos, en eso que algunos llaman macrohistoria, ¿no? Porque muy probablemente en lugares como los nuestros, que hace tanto calor, a nadie se le habría ocurrido usar corbata o camisa o saco, ¿no? A lo mejor estaríamos más contentos con una guayabera, que es una forma de vestir muy elegante y muy fresca, pero eso lo abandonamos y nos vestimos como se solía vestir la gente en Occidente, ¿no? Dejamos de hablar nuestras lenguas. No sé, de aquí, ¿cuál es la lengua originaria de por acá? ¿Será el náhuatl o alguna versión del náhuatl? ¿Quién de ustedes habla náhuatl? Allá hay una persona, ¿no? No sé si allá por acá. Pero fíjense, dejamos de hablar nuestra lengua y nos vamos desvinculando de aquello que nos da origen, ¿no? Para asimilarnos. Asimilarse quiere decir asemejarse a, pero fíjense que es asemejarse, nunca vamos a ser el otro, ¿no? Siempre seremos parecidos a, ¿no? Bueno, eso, algunos en algún tiempo pensaban eso es civilizarse, que se vayan nuestros chicos a Europa, que se vayan a los Estados Unidos, que hablen inglés, que coman hamburguesas y hot dogs, ¿no? Y que vayan olvidando esta cultura que es atrasada, que es incivilizada, para adoptar otras formas de ser, ¿no? Peor aún, hubo quizá quien haya pretendido que ese era el objeto de internacionalizarse, dejar atrás una identidad a la que no se le reconoce valor a cambio de otra adoptiva que se considera de algún modo superior, más civilizada, moderna o más avanzada. A finales del siglo pasado, es decir, del siglo XX, esa mirada cambió por otra aparentemente más equitativa, pongo entre comillas aparentemente, donde la reciprocidad dibujó la labor de internacionalización en las universidades como la de intercambio de estudiantes,
unos que iban y eran recibidos en instituciones de países extranjeros y otros que llegaban desde esas instituciones a las nuestras. No es necesariamente, de pronto, que los países, estos países centrales, hallaran necesario internacionalizarse. Engañoso, como ha solido ser ese paradigma que se llama neoliberalismo, que ustedes habrán oído hablar hasta el cansancio sobre el neoliberalismo, sobre todo a nuestro señor presidente, ¿no? Pero bueno, eso que se ha vuelto casi una mala palabra, describe un proceso, una serie de procesos que se fueron construyendo a lo largo de 30 o 40 años y que tuvieron consecuencias muy importantes en la manera en la que se concebía el mundo. Y me voy a centrar en la principal, ¿no? Que fue la de concebir el mundo y las relaciones humanas como si fuésemos un gran mercado, ¿no? En donde entonces ustedes, nosotros, terminamos siendo mercancías, ¿no? Y las universidades, los centros de formación, se convirtieron en eso, en centros de producción de mercancías para el mercado global. En ese periodo, a las y los jóvenes terminamos entonces por considerarles mercancías, valor agregado para las universidades, que hacían de la posibilidad de internacionalizarse una suerte de reconocimiento al éxito en las calificaciones de sus mejores estudiantes, quienes en esa lógica de mercado eran la representación viva de la calidad, ¿no? Se confundió también, digamos, todos estos procesos de internacionalización con criterios de calidad. Se pensaba que si yo tenía más estudiantes universitarios afuera y tenía más de afuera adentro de mi universidad, eso elevaba la calidad. Y así nos medían, efectivamente, ¿no? Había indicadores que estaban destinados a eso, a hacer estas mediciones. En reciprocidad, pues los países centrales nos enviaban también a sus mejores estudiantes. No siempre eso era cierto, ¿no? Pero el indicador de calidad, en todo caso, consideraba cuántos jóvenes con nuestra marca, vamos a suponer con la marca de la UPT, como si fuera una marca de productos, ¿no? Estaban colocados en la estantería global, ¿no? ¿Cuántos tenía yo en Harvard? ¿Cuántos tenía yo en la Universidad de Sevilla? ¿Cuántos tenía yo aquí o allá? Y todo eso era interpretado como un indicador de calidad que terminaba contribuyendo a la acreditación institucional. Entonces solíamos dejar a la suerte de los estudiantes el provecho de sus propias experiencias, porque luego regresaban y ya no les dábamos mayor seguimiento, siempre en esta lógica también muy del neoliberalismo, de que el éxito o el fracaso es responsabilidad individual, ¿no? Como si efectivamente cualquiera de nosotros pudiese por sí solo lograr algo, ¿no? Pero eso que suena bonito, tú pudiste, tú sí pudiste, no suena tan bonito cuando es tú fracasaste, ¿no? Después de todo, con estándares internacionales de calidad, internacionalizamos también los planes y programas de estudio, con lo que pretendimos formar profesionistas globales con las competencias que en cualquier parte del mundo requerían las profesiones de orientación tecnocrática. No pocas veces, o más bien casi siempre, internacionalizarse en ese sentido supuso en las universidades de nuestros países adecuarse a los contenidos planteados por las instituciones educativas de los países centrales, cuando no, peor aún, a las exigencias del mercado laboral, en una suerte de relación perversa en la que las universidades se volvieron la cantera del tipo de mano de obra que requerían los mercados. Fíjense ustedes qué cosa más trágica, ¿no? Porque finalmente lo que estábamos produciendo era obreros calificados, si ustedes quieren, ¿no? O altamente calificados, pero siempre en función de eso que requería la industria global. En ese mismo marco, con el auge de la educación dual,
orientamos la labor de internacionalización a la colocación de estudiantes en empresas extranjeras para especializarse y para buscar otras oportunidades laborales en el mercado global, sin pensar mucho en que su talento, formado mayormente en nuestros países, con nuestros recursos, terminaba contribuyendo al desarrollo de las industrias globales. Es decir, sus familias, sus padres, sus madres, los contribuyentes pagaban la educación de los jóvenes, ¿no? Una educación que no era valorada y que sin embargo tenía niveles de calidad suficientes como para que ellos terminaran sus estudios en el extranjero y terminaran trabajando para Toyota o para la Volkswagen o para empresas transnacionales, dejando todo el beneficio en esos países centrales. Con la ilusión de haberse convertido en talento global, la suerte de estas y estos jóvenes no resultó distinta a la de otras mercancías dentro del gran mercado neoliberal, disponibles no necesariamente para quién y dónde se las necesita, sino para quien tiene los recursos para explotarlas en el seno de mercados altamente competitivos, pero también muy desiguales. Es decir, en lugar de pensar, por ejemplo, en qué necesitábamos en este país, ¿no? Para tener un camino que nos traiga de la carretera aquí a la UPT, ¿no? Para tener transporte público que pueda traerles a ustedes todas las mañanas y luego llevarlos por la tarde a su casa, pensábamos que un ingeniero de la UPT tenía que irse a trabajar a Toyota allá a Japón, ¿no? Por ejemplo, o a Alemania. Esas eran las grandes paradojas, ¿no? No se producía algo que se requiriera localmente para el desarrollo local, sino para el mercado global. En la medida en la que la internacionalización se tornó un símbolo de prestigio, una de esas competencias hipervaloradas desde la psicología neoliberal, que también dio forma a la puntitis académica que muchos de nosotros hemos sufrido, ¿no? Con el afán de destacarnos, ¿no? De pintar raya, como decimos en México, frente a lo local, tropicalizamos la internacionalización, de modo que internacionales hemos considerado también a los encuentros de profesores e investigadores a los que invitamos colegas de otras nacionalidades, con tal de que el nombre del evento se convierta en internacional, ¿no? Me ha tocado, y seguro a ustedes también, participar. Uno llega y dice el tercer congreso internacional de no sé qué, y no es internacional, es que hay un señor que viene de Nicaragua y otro que viene de Cuba, y ya eso lo hace internacional, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Y este es el punto central. Porque internacionalizarse se convirtió también en un signo de prestigio, ¿no? De prestigio. Y eso es súper peligroso, porque cuando nosotros planteamos una meta en términos de prestigio y no en términos, por ejemplo, de utilidad, desnaturalizamos el objeto de esa meta, ¿no? Porque se convierte algo así como en una estrellita, en un sello que traemos puesto, ¿no? Que nos va a dar prestigio, aunque en realidad el valor de lo que está detrás de ese sello no sea lo relevante, ¿no? Lo mismo pasa con los textos, ¿no? Con las publicaciones que son consideradas internacionales porque incluyen textos de autores extranjeros, aunque nunca nadie los lea, ¿no? En todos estos casos, internacionalizar puede considerarse como un fin en sí mismo, destinado a dar una especie de upgrade, dicen, ¿no? A las instituciones, a las personas, a los eventos, a las publicaciones que se internacionalizan, lo que les permite, en último análisis, formar parte de élites que, según el grado de internacionalización logrado, obtienen un estatus superior a las instituciones, personas, eventos o libros que apenas alcanzan el nivel nacional, o peor aún, que se quedan solo en lo local. Fíjense que grave, ¿no? Porque entonces lo que se produce localmente, por ejemplo una publicación de la UPT, ¿no? Solía no ser valorada, y así pasaba en el SNI y así pasaba en las editoriales en general, ¿no? Universidades que no son como la de Hidalgo, que tiene una industria editorial muy potente y que tiene
es un sello editorial que compite muy bien en el mercado. Universidades como la mía, la de Tlaxcala, que no tiene esa posibilidad, pues publicar era un lío. Publicar dentro de la universidad era condenarse a no estar en el SNI, ¿no? O a no tener estos reconocimientos que los académicos estábamos siempre muy acostumbrados a recibir. Pero por fortuna esa concepción de la internacionalización está cambiando ahora, ¿no? En congruencia con nuestro nuevo marco constitucional y legal que establece a la educación superior como un derecho humano fundamental, hoy internacionalizar debe entenderse como un proceso de intercambio y beneficio mutuo que inicia con el reconocimiento de que no hay países centrales o periféricos, sino en todo caso países que son diversos, de que las y los estudiantes, al igual que las y los profesores, no son mercancías, sino sujetos de derechos, y de que las prioridades sociales y de las comunidades están por encima de las del mercado, ¿no? Es decir, el punto más importante de esto que llamamos internacionalización solidaria es pensarnos en igualdad de circunstancias que cualquier estudiante de cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, el valor que tiene un estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo es exactamente el mismo valor que puede tener cualquier estudiante en cualquier universidad del mundo, ¿no? Lo que cambia son los contextos. Los contextos modifican, por ejemplo, las situaciones de aprendizaje, ¿no? Naturalmente, si como pasa en nuestro país, la mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores, ¿no? Son jóvenes que tienen que trabajar para poder estudiar. Si la mayoría de nuestros estudiantes han tenido que venir a la universidad en contextos de gran adversidad, ¿no? No podemos esperar lo mismo de estudiantes que han tenido todo fácil, ¿no? Que han tenido, digamos, una vida que no es por ellos, porque aquí esto es muy importante destacarlo, porque en sus estados, en sus países, se han preocupado por poner esas condiciones para que el estudiante vaya y estudie, ¿no? Y se vaya a su casa y siga estudiando y no tenga que ir a trabajar o a buscar el sustento para toda su familia. Entonces, la igualdad se mide no necesariamente en el nivel de conocimiento teórico, digamos, o técnico que se pueda tener, sino se mide en función de los contextos, ¿no? De qué es lo que se logra. Eso es a lo que llamamos equidad. Eso es se representa muy fácilmente. Si tenemos un árbol con manzanas, ¿no? Y le pedimos a una persona alta que baje las manzanas, va a ser más fácil para ella bajarlas. Y si se lo pedimos a alguien que tiene una estatura menor, le vamos a tener que dar una escalera o un banquito para que pueda estar a la altura de la persona alta y bajar las mismas manzanas. Eso es equidad, ¿no? Eso es lo que hace eventualmente que esas diferencias que pueden existir entre estudiantes de otras universidades y los de las nuestras se desdibujen, ¿no? Por eso nuestras universidades tienen que trabajar precisamente para que nuestros jóvenes aprendan las otras lenguas que son necesarias, el inglés o el chino para intercambiarse, pero también el náhuatl, fíjense, ¿no? Porque yo decía, es un proceso de ida y vuelta, y así como nosotros vamos y aprendemos otra lengua, así podemos ir y enseñar la nuestra, ¿no? Eso es algo que tenemos como pendiente. Yo estudié en España, estuve 2 años en España, pero estuve en la Universidad del País Vasco, ¿no? El País Vasco es una región en España que por muchos años se resistió, y todavía un poco, se resiste a la centralidad de Madrid, ¿no? Es una región independentista que ha luchado por ser independiente en costumbres, lengua y todo, y tienen su propio lenguaje, que es el euskera, que es un lenguaje incomprensible, ¿no? Yo en 2 años aprendí a decir 4 palabras, para que tengan ustedes una idea, ¿no?
pero me sorprendía el orgullo con el que las y los jóvenes hablaban el euskera, ¿no? Y no importaba si, por ejemplo, no les entendían, al contrario, se volvía una ventaja, ¿no?, que los castellanos, como ellos le llaman a la gente del centro de España, no les entendieran, porque entonces podían incluso hablar mal de ellos, ¿no? Y no pasaba nada, ¿no? Pero el orgullo de quienes hablan catalán, de quienes hablan euskera, de quienes hablan gallego, de todas esas lenguas que siguen vivas, ¿no?, y que nosotros tenemos aquí también vivas, pero que pareciera que pues, no las consideramos lo suficientemente importantes como para llevarlas allá a donde vamos, ¿no? Por eso digo que un punto de partida fundamental es entender que estamos en igualdad de circunstancias, que no son superiores a nosotros, tienen la misma capacidad cúbica en el cerebro que la que tenemos cualquiera de nosotros. Quizá lo único distinto, ¿no?, es que esas condiciones en donde se desarrollan son diversas, pero lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos allá afuera, les pasa a ellos cuando vienen aquí, ¿no?, porque también aquí tienen que adecuarse a las condiciones de vida que nosotros les ofrecemos. Entonces, es menester considerar que los países constituyen espacios geopolíticos contingentes, históricamente determinados y producto de acontecimientos que los explican, en tanto que contextos mayor o menormente proclives al desarrollo formal de la educación y de la ciencia, pero con desarrollos importantes desde las perspectivas informales y no formales de producción y transmisión de saberes y conocimientos. Si nosotros nos hemos formado en la cultura occidental y en el conocimiento occidental, hay razones para que ellos estén más adelante que nosotros, porque por el simple hecho de que fueron Occidente antes que nosotros, que por cierto, ellos son el Oriente para nosotros, ¿no? Nos quedan en el oeste. ¿Por qué les decimos Occidente? Quién sabe, pero occidentales somos nosotros respecto a ellos. Entonces, si lo que vienen a enseñarnos es lo que ellos cultivaron desde la Edad Media y antes, pues obviamente había razones para decir esto no saben nada, ¿no? Pero si lo invirtiéramos y si hubieran sido los mayas los que hubieran viajado y conquistado Europa, la cosa sería al revés, ¿no? Entonces, por eso esta contingencia es importante, porque entonces no es que haya países más adelantados que otros, hay circunstancias que han hecho que algunos países puedan sobresalir. Europa es rica porque la alimentamos nosotros, ¿no? Hay muchos estudios muy interesantes de cómo el saqueo de plata y de oro acá en América, ¿no?, y todo el conflicto que se dio en América, lo que hoy conocemos como América Latina, permitió el florecimiento de las artes y de las ciencias. Holanda se volvió el centro de mayor riqueza en el mundo, ¿no? Ahí es donde surge el capitalismo. ¿Por qué surge ahí? Bueno, porque no tenían que estarse peleando por sobrevivir, ¿no? Y es curioso pensar que ellos hoy tienen un montón de cosas que no son naturales de allá, ¿no?, pero que se trajeron de acá y que les permitieron entonces formarse una vida civilizada, lo que llamamos hoy una vida civilizada, ¿no? Así considerados, los países son escenarios de producción cultural donde el arte, los valores y los saberes responden a epístemes diversas, es decir, a formas de ver el mundo que son distintas, pero igualmente valiosas en términos de su capacidad para comprenderlo, ¿no? Es decir, no es que sea superior Copérnico a cualquiera de los científicos mayas que vivieron en su momento acá en nuestra región. De hecho, hoy muchos estudios comparativos permiten saber que los mayas tenían adelantos en términos de su comprensión del universo por sobre lo que en Europa se pensaba. Si tuviésemos que definir un efecto positivo de la globalización, este tendría que radicar justamente en la posibilidad de construir miradas comunes desde la diversidad de nuestras culturas y desde el valor de cada una de nuestras epístemes o de nuestras maneras de apreciar el mundo, justo a través
del intercambio respetuoso de saberes, conocimientos y experiencias, de modo que nos sea posible distinguir y evitar los proyectos fundados en pretensiones de colonización y epistemicidio y optar por aquellos que se adhieren a la causa común del desarrollo pacífico, sororo y fraterno de las y los seres humanos y también de los seres no humanos, ¿no? Es decir, si algún efecto tiene la globalización positivo del que tendríamos que aprovecharnos, es esa posibilidad de intercambio de experiencias, ¿no? De intercambio de posibilidades de vida que se tienen en los distintos lugares del mundo, ¿no? Que dan lugar, por lo tanto, a distintas formas de apreciación del propio mundo, pero siempre en la búsqueda de que haya armonía, ¿no? No para, yo digo, no para colonizar, ¿no? No para decir, ah, yo sé más que tú, ¿no? Vengo a enseñarte a ti. No, yo sé lo que sé porque lo aprendí donde viví, pero quiero saber qué sabes tú, ¿no? Y quiero ver cómo en ese intercambio nos podemos llevar una convivencia que nos permita apostarle a la paz, ¿no? Que nos permita valorar el ambiente, que nos lo estamos acabando, que nos permita entender que nuestra relación con los seres no humanos pasa también por ahí, ¿no? Porque también si lo llevamos allá, los seres humanos nos creemos superiores a los animales, pensamos que los perritos no piensan o que los gatos, cada vez menos, afortunadamente estas generaciones están cambiando mucho. Yo he aprendido mucho de mis hijos a respetar a los animales, ahora ya entiendo que piensan, que sienten y que podemos tener una relación positiva también con la naturaleza y con, en general, todos los seres que habitan esta tierra. La idea es construir contextos de convivencia armónica y respetuosa en pos de la mejora igualitaria y solidaria de los pueblos que finalmente habitamos el mundo. En ese todo, que es una amplia expresión de la diversidad, es necesario exaltar el valor de la interculturalidad como el reconocimiento equitativo de la diversidad humana en todas sus facetas, cultural, social, económica, sexual, étnica, y de las formas igualmente diversas de relación que desde ahí hemos construido con la naturaleza y con los animales, para distinguir las que continúan basándose en la dependencia, la explotación o la extracción de aquellas otras que lo hacen desde la interdependencia y la emancipación, ¿no? Es decir, subvertimos el sentido de la colonización y de la extracción, ¿no? Que son estos dos prácticas perniciosas, ¿no? Que terminan minorizando o disminuyendo al otro, ¿no? De lo que se trata es al contrario, reconocer el valor de la interdependencia, el valor de la interculturalidad, es decir, que lo que tú tienes en tu cultura vale lo mismo que lo que yo tengo en la mía, y las dos juntas pueden producir una tercera cultura armónica, ¿no? Y desde una perspectiva no de dependencia, ¿no? Sino de emancipación, mientras esa dependencia exista, ¿no? Y de interdependencia si superamos efectivamente las prácticas de dependencia, ¿no? Y de dominación. Esa es la riqueza de la internacionalización y esa es la razón por la que hoy la llamamos solidaria, ¿no? Esta visión es la que impulsa la declaración de la conferencia regional de la UNESCO, que acaba de suceder hace algunos meses, como producto de las reflexiones vertidas en la reunión de seguimiento de la tercera conferencia regional de educación superior en América Latina y el Caribe de 2024. En ella se reconoce que la internacionalización constituye una estrategia fundamental hacia la integración de la región latinoamericana y caribeña, pero podríamos decir aquí también de cada una de nuestras naciones como parte de eso que algunos han llamado soberanía educativa y científica de las regiones.
lo que extendido al completo del sur global tendría que ser condición de posibilidad para una relación más horizontal con el resto del planeta. Así concebida, la internacionalización solidaria se funda en una serie de principios sobre los cuales es importante construir las nuevas prácticas destinadas a estos fines. Fíjense, con el resto del mundo, 3/4 partes del mundo, compartimos esa historia de dominación, ¿no? Con África, con Asia un poco menos, porque ellos tienen también una tradición milenaria de resistencia. Pero América Latina, África y los países Medio Oriente compartimos esas historias de dominación, y ahora las comunidades de todos esos países han empezado a despertar y han empezado a decir, bueno, ¿por qué dependemos de una minoría que es la noreuropea, ¿no? Cuando tenemos lazos de identidad que son muy poderosos, a pesar de las diferencias de lengua, ¿no? De las historias distintas, tenemos esa historia común de haber sido dominados por Europa, ¿no? Y ese despertar hoy ha producido iniciativas muy interesantes que permiten intercambios en esto que se llama el sur global, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos ir a Europa donde no nos dejan entrar, ¿no? Donde es tan complicado que nos den una visa porque creen que vamos a ir a quitarles sus empleos o a invadir sus formas de vida, ¿no? Si tenemos un mundo, 3/4 partes del mundo de las que podemos aprender y beneficiarnos, y a las que podemos enseñar, ¿no? A las que también podemos enseñarles lo que nosotros tenemos y sabemos. Por supuesto, Europa se está dando cuenta de eso, y ahora hemos recibido un montón de ofertas, por ejemplo de España, ¿no? Porque quieren que se están quedando sin matrícula, están envejeciendo sus poblaciones y tienen mucho interés de que vayamos, ¿no? También para allá. Bueno, sí, vamos, pero en estas condiciones, no como jóvenes colonizados ni dispuestos a ser colonizados, sino como jóvenes que podemos vernos de tú a tú con ellos. En primer lugar, entonces, es importante destacar la importancia de la alineación estratégica entre los planes de desarrollo de nuestros estados y los objetivos de internacionalización, tanto de las instituciones de educación superior como de las agencias destinadas al florecimiento de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación. Yo decía, tenemos que ocuparnos de lo nuestro, ¿no? Entonces, es importante que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la UPT, todas las instituciones de educación superior del estado de Hidalgo se pongan de acuerdo, no para competir entre sí y a ver quién tiene la mejor carrera de ingeniería, ¿no? A ver, si la UPT ya tiene la carrera de ingeniería muy consolidada, quizás sea importante ver qué falta, ¿no? ¿Qué más falta para el desarrollo del estado? A lo mejor faltan médicos, a lo mejor faltan abogados, no creo, porque esos hay miles, ¿no? Pero igual y faltan abogados, ¿no? Entonces, deberían de actuar en sinergia, ¿no? Para producir aquello que necesitamos. Eso nos beneficia en la especialización, justamente, y hace más competitivos, en todo caso, a nuestros estudiantes, que tuvieron que competir menos entre sí. Ahora justamente estamos trabajando en eso desde Anuyes, ¿no? En tratar de que a nivel estatal podamos construir estos, a través de las COEPES en cada estado, construir eso para que ustedes tengan alternativas, ¿no? Tenemos que superar también otros prejuicios, porque también en nuestras familias existe la idea de que a lo mejor ser agrónomo no es tan prestigioso como ser ingeniero o médico, ¿no? Pero por eso yo decía que el tema del prestigio es algo que tenemos que trabajar, porque por supuesto que tiene que ser prestigioso ser agrónomo en un país que vive del campo, ¿no? Y que necesita de profesionales que cada vez, digamos, nos vayan acercando a eso que también se llama la soberanía alimentaria, ¿no?
Bueno, en segundo lugar, las nuevas prácticas de internacionalización solidaria deben ser horizontales, lo que supone una consideración de igualdad, pero también de equidad entre los países que proponen relacionarse. Ese principio de igualdad supone que no hay una relación jerárquica, ni cultural, ni política, ni identitaria entre estos que se internacionalizan, de modo que sus valores, sus miradas del mundo y sus saberes son equivalentes. Pero el principio de equidad obliga a reconocer las desigualdades que en términos socioeconómicos e históricos sí implican contextos de afectación que requieren ser compensados, de modo especial cuando se trata de quienes pertenecen a poblaciones, comunidades o identidades históricamente vulneradas, ¿no? Y aquí hago un paréntesis, porque fíjense que no dije vulnerables, como luego se suele decir, ¿no? Porque ni las personas, ni los colectivos, ni las poblaciones son vulnerables. O si lo somos, en todo caso, lo somos todos, ¿no? Todos y todas. Y si lo somos todos, entonces el concepto ya no nos sirve, ¿no? Pero vulneradas han sido aquellas personas a las que se les ha producido algún daño, ¿no? Y cuando hablamos de vulneración, directamente hablamos de quién vulnera, ¿no? De la gente vulnerante. Entonces, bueno, eso será motivo de otra plática explicarlo, porque esto tiene mucho que ver con la cultura de paz, ¿no? Pero en todo caso, lo que tenemos que identificar es que aquellas poblaciones que han sido vulneradas, históricamente sobre todo, necesitan que les pongamos ese banquito del que hablábamos hace un rato, ¿no? Las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas que vienen de poblaciones originarias, ¿no? En fin, todas aquellas que pertenecen a esos grupos que por diversas razones no pueden estar en igualdad de circunstancias, como todas y todos ustedes que están ahora aquí, ¿no? Internacionalización solidaria es también reciprocidad. En otras palabras, se hace imperativo promover prácticas de internacionalización que en la medida en la que traen experiencias, conocimientos, saberes, tecnología, arte y cultura de otros países hacia el nuestro, lleven también nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestra tecnología, el arte y nuestra cultura hacia donde nuestros académicos y estudiantes tienen la experiencia internacional. Naturalmente, y en la medida en la que internacionalizar implica usar dinero público, la reciprocidad impone a las instituciones una tarea adicional, que es la que se torna relevante. Se trata no solo de firmar muchos convenios, sino de poder establecer en ellos qué es lo que aporta cada una de las instituciones firmantes, cómo espera que sus enviados contribuyan con la institución que les recibe y qué espera obtener de esta última para beneficio de su comunidad. Hago notar aquí que en este caso la internacionalización no se agota en un simple intercambio de personas o proyectos que se capitalizan de acuerdo con intereses particularistas de individuos o de grupos, sino que mira en las personas y en los proyectos una suerte de agentes de transformación destinados no solamente a mejorar su formación académica o a avanzar proyectos científicos, sino a ser parte de esfuerzos colectivos destinados a producir conocimientos y saberes que constituyan beneficios comunes desde la perspectiva del interés público y nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor de la oficina de internacionalización de una institución como esta no puede limitarse simplemente a firmar convenios, ¿no? Esa es la parte fácil, buscar con quién convenimos, sino que hay que ver que esos convenios también supongan qué es lo que nosotros desde aquí, desde la Universidad Tecnológica de Tulancingo, vamos a llevar a aquellas otras instituciones con las que nos relacionamos, ¿no? Porque este es el momento de proyectarnos. En el seno de esta reflexión que se hace desde el Zoom Global, como decía hace un momento, se ha pensado mucho, ¿no?, en que la internacionalización tiene que ser un motor de afianzamiento de nuestra identidad, ¿no? Es decir, tienen que saber quiénes somos, tienen que saber de dónde venimos,
tienen que saber, por ejemplo, que hay aquí una cultura milenaria, ¿no? Y que cada una y cada uno de los chicos de esta universidad representa a esa cultura milenaria, que tuvo un lugar relevante en la historia y que puede seguirlo teniendo a través de ustedes, de la lengua que aquí se habla, de la barbacoa tan deliciosa que hacen aquí en Hidalgo, ¿no? De las costumbres en general que ustedes tienen aquí para proyectarlas allá, en términos de ciencia, de tecnología, de conocimientos, de arte, en fin. La reciprocidad entonces se vuelve importante porque hace del intercambio académico y de la movilidad solidaria un esfuerzo colectivo que puede ser interinstitucional, translocal, internacional, regional o global, que le agrega a esta práctica un propósito altruista destinado a la identificación tanto de problemáticas como de soluciones comunes, ¿no? Entonces, no es nada más mandar chavos y recibirlos acá, sino es mandarlos con un proyecto, ¿no? ¿A qué van? ¿Qué van a hacer allá? ¿Y cómo me puedo asociar con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que está aquí ahora, ¿no? Para que podamos armar, no necesariamente equipos en el sentido tradicional, ¿no? Pero un cuerpo estratégico de jóvenes que se van a internacionalizar. ¿A dónde, no? ¿Con qué finalidades? La internacionalización solidaria es también, en la medida en la que reconoce que nuestros pueblos forman parte de una comunidad global más amplia, que es esta del llamado sur global, está también marcada, por un pasado común de colonización, de epistemicidio y de expropiación de saberes, acompañado de procesos de pauperización y de precarización que no son históricamente comunes. Esto último que digo es muy importante, porque no solamente hemos sido colonizados, ¿no? También hemos sido pauperizados y también hemos sido precarizados, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que también, o sea, nuestra pobreza no es natural, como ninguna pobreza es natural. La pobreza se produce, ¿no? Se produce por ausencia del Estado, se produce por incidencia también de, por ejemplo, los procesos extractivistas, ¿no? Se produce por las cadenas de explotación que se dan en el mundo del trabajo. Es decir, las personas pobres no son pobres porque la naturaleza lo quiso, ¿no? Sino porque socialmente se produjo esa pobreza. Y cuesta mucho, los estudios que se han hecho dicen cuántas generaciones tienen que pasar para que una persona pobre salga de la pobreza. Son como 7 generaciones, figúrense, ¿no? Y mientras menos oportunidades haya, más se va a tardar una persona en salir de la pobreza. Bueno, pues esa pobreza que nos afecta también ha sido, en buena medida, producto de la intervención de estos países centrales. Entonces, no solamente es la colonización, también es el empobrecimiento. Y la precarización, que lo que significa es digamos, el irle quitando la dignidad, ¿no?, a ciertos aspectos de nuestra vida. Quizá lo podemos ver con mucha mayor claridad en la precarización laboral, ¿no? Cómo hemos ido perdiendo derechos laborales, las personas se ven obligadas a aceptar trabajos que son insalubres, trabajos que ponen en riesgo sus vidas, trabajos que les permiten apenas ganar unos pesos, ¿no? Y ahora con ese nuevo modelo que a mí me gusta llamar el modelo Uber, ¿no? Que es que yo pongo mis medios de trabajo y lo único que hace la empresa global es conectarme con alguien que necesita lo que yo vendo, ¿no?, o lo que yo hago, y voy teniendo ganancias residuales, mientras estas grandes empresas pues tienen ganancias estratosféricas, ¿no? El caso del Uber Eats o de los Rappi o de toda esta industria de las entregas a domicilio que hoy están tan de moda, ¿no?, y que son el efecto de la precarización, de la extracción de fuerza laboral que finalmente se va a los centros de estas empresas globales. Por esa razón, entonces,
las ideas, digamos, que se construyeron desde el positivismo científico como raza, ¿no? Que pensaban que había razas inferiores, bueno, todo eso se desdibuja cuando uno hace un análisis más, digamos, de economía política, ¿no? De cómo ha sido nuestra historia. Entonces, tenemos que ser solidarios, en primer lugar, con esas otras naciones que tienen historias similares a las nuestras, ¿no? Tengo aquí puesto naciones a las que Occidente se les vino encima, como a nosotros, ¿no? Nos cayó Occidente encima. Desde la perspectiva identitaria de la experiencia histórica, le debemos entonces esa solidaridad a todos estos países que como nosotros han sufrido estas cosas. Pero también se lo debemos a quienes se ubican en el sur económico de los países del norte global, ¿no? Porque esta consideración entre norte y sur, geográficamente hablando, es muy clara, pero también en los países del norte hay un sur, ¿no? Y también en los países del sur hay un norte, ¿no? Entonces, bueno, esa solidaridad la tenemos que expresar con todas aquellas poblaciones que han tenido estas historias comunes, ¿no? La internacionalización solidaria obliga entonces a privilegiar relaciones horizontales con los países del sur global. Esto sirve para formar una identidad común a partir de todo lo que tenemos que intercambiar, ¿no? Pero también es imperativo que la internacionalización no le haga el juego a la exclusión, por lo que es obligación de nuestras instituciones aportar desde sus aulas capacidades destinadas a la formación de ciudadanías globales, no como mercancías, sino como agentes de un colectivo que se mueve sin prejuicios y sin carencias en el amplio espacio global, bilingües o multilingües, mejor aún, ¿no? Conocedores de la economía, la cultura, la política, la historia de los pueblos del mundo. Es decir, una tarea que sí tenemos aquí es estar atentos a que vivimos en un mundo que está globalizado. Esa es una realidad, ¿no? Y que si nuestros estudiantes pueden salir a ese mundo hablando otras lenguas, conociendo la historia de otros lugares, ¿no? Eso les va a colocar en una posición de mucha mayor ventaja que si se van solamente hablando español o solo conociendo el contexto socioeconómico de su localidad, ¿no? Por eso decimos que es un proceso tanto de equidad como de igualdad, ¿no? Son estos dos factores que juegan para lograr que esa internacionalización efectivamente sea solidaria. En suma, hoy la internacionalización solidaria debe concebirse como un rasgo identitario de nuestras instituciones que el país necesita como actor decisivo en el contexto global, ¿no? Tenemos un montón de proyectos hoy en el país, de estos de gran infraestructura, ¿no? Que necesitan primordialmente del talento que se produce en nuestras universidades. Otra cara de la internacionalización tiene que ver también con el poder alimentar, digamos, a esta industria nuestra de todo ese talento que de otra manera tenemos que exportar, ¿no? No necesitamos, no deberíamos necesitar jóvenes que vienen de otras universidades del mundo a trabajar en nuestros proyectos, ¿no? Porque cuando vienen no se integran. Ese es el gran problema, ¿no? Lo veíamos con el interoceánico aquí en el sureste. Hay empresas chinas que están interesadísimas en contribuir, pero con el corredor interoceánico, ¿no? Pero traen a sus propios chefs, traen a sus propios choferes, traen sus propios insumos, ¿no? Entonces no se internacionalizan. A mí a eso me gusta llamarle transterración, ¿no? Se transterran, se traen su tierra, la ponen acá, que me da gusto que lo haya visto de esa manera.
Sí, efectivamente, hoy las universidades trabajamos como sistema, ¿no? Cada vez menos competimos entre nosotras, ¿no? Y más buscamos la posibilidad de trabajar como sistema. Y eso tiene que bajar también a los planes y programas de estudio, ¿no? A las políticas institucionales. Necesitamos encontrar esos mecanismos que nos den la oportunidad de intercambiar, por ejemplo, con las universidades del Estado de Hidalgo, para proponer un proyecto estatal de internacionalización, ¿no? En lugar de que cada una de las universidades tenga su propio proyecto, que a lo mejor resulta incompatible con otras, mejor pueden complementarse y tener un programa de internacionalización a nivel estatal, que además tenga estos objetivos, ¿no? De cubrir necesidades para el propio Estado. Me preguntaban también qué pienso estamos en un momento de transformación. Es cierto, estamos en un momento, tenemos apenas 5 años desde la reforma al artículo 3º constitucional, ¿no? En mi opinión, esta es una de las reformas más trascendentales que hemos tenido en los últimos años, después de la gran reforma del año 2011 en materia de derechos humanos. Porque lo que esto supone es la posibilidad de cambiar el modelo educativo que teníamos, ¿no? Y de transformarlo hacia una pretensión que tengo que decir no es nada más mexicana, ¿no? Es una pretensión que se ha venido tejiendo a partir de la experiencia que en la UNESCO se tiene, ¿no? Sobre los resultados del modelo educativo que estamos dejando, ¿no? De ese modelo basado en la competitividad entre las personas y entre las instituciones. Ese modelo no ha abonado a nada, ¿no? Y el mayor aprendizaje que se ha hecho de estas reflexiones tiene mucho que ver con la necesidad de entender que más allá de la formación profesional, que es muy importante porque necesitamos médicos que sepan medicina, necesitamos ingenieros que sepan construir edificios y que no se les caigan, necesitamos profesionales sólidos, pero necesitamos, y la universidad es la oportunidad para ello, de ciudadanas y ciudadanos integrales, ¿no? De ciudadanas y ciudadanos que se preocupen por el otro y que se preocupen por el ambiente también, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos ingenieros que construyen departamentitos de 2x2, ¿no? Para aprovechar más el espacio. Bueno, hay que poner a esos ingenieros a trabajar con sociólogos para que los sociólogos les digan que esos departamentitos de 2x2 producen problemas importantes en la salud mental de las personas. En fin, los químicos que tenemos en la industria alimentaria pues siguen desarrollando aditivos y una serie de sustancias para que las papitas sabritas nos sepan más ricas, ¿no? Bueno, pero eso tiene a una gran cantidad de personas con diabetes, con hipertensión, etc. Entonces, un poco a eso nos referimos con la necesidad de transformar los modelos educativos para pensar en nosotras, en nosotros y en nosotros en el contexto de nuestro ambiente, ¿no? Esta pregunta me llamó la atención, la de la refinería. Supongo yo que, como en cualquier lugar, el mundo laboral es distinto a lo que ustedes ven en el aula, ¿no? Hay esfuerzos muy importantes para que no se dé esa diferencia. Por ejemplo, yo hice alguna alusión a la llamada educación dual, ¿no? La educación dual tiene defectos, pero también tiene virtudes. Tiene defectos si, por ejemplo, una empresa se quiere llevar a nuestros jóvenes para que aprendan lo que a esa empresa le importa, ¿no? Para hacerlos empleados de esa empresa, ¿no? Y mantenerlos, digamos, en una condición ahí, yo utilicé la expresión de mano de obra calificada, ¿no? Pero hay otras formas de la educación dual que son muy productivas y que permiten entonces que los jóvenes puedan tener la experiencia de trabajo necesaria para aprender desde el aula, desde que están aquí, cómo se aplica su carrera y sus conocimientos en la vida real, ¿no?
Entonces, yo digo, no hay que temerle a eso, si es muy avanzado o no es muy avanzado, es una cosa que hay que conocer, simplemente, ¿no? Como en todas las experiencias de la vida, todas nos pueden parecer por desconocidas, difíciles o atemorizantes, pero cuando entramos a esas experiencias y las conocemos desde adentro, vamos viendo que la diferencia no es tan grande, ¿no? Espero haberte interpretado bien y respondido adecuadamente. La última pregunta que tiene que ver con la participación. Bueno, eso es muy importante. Fíjense que ahí yo tengo menos que decir, francamente, porque en Anuyes nos hemos ocupado un poco de las y los estudiantes, más del profesorado, de los rectores, aunque nos hemos propuesto pues ser una asociación de comunidades universitarias, que eso es lo que nos importa, ¿no? Pero yo creo que así como hoy las universidades buscamos trabajar sistémicamente, es importante que también las y los estudiantes pues tengan sus formas de organización para facilitarse el tránsito por la universidad, ¿no? Y no solamente en las materias que ustedes cursan todos los días, sino en esos otros aspectos que llamamos extracurriculares, como es el caso de la internacionalización, ¿no? Sería muy interesante que hubiese comunidades de jóvenes, las hay, ¿no? Hay que promoverlas más, comunidades de jóvenes que hayan tenido experiencias internacionales, ¿no? Para que se las comuniquen a sus compañeros que las tendrán más adelante. Levantaste la mano. No te oigo porque está el ventilador, que me viene muy bien, pero... La educación puede mejorar desde los programas educativos como lo son la prepa, la secundaria, pero así no es así, sino que son programas educativos que no son buenos, por así decirlo. Los maestros no están lo suficientemente capacitados. ¿Cuáles sus propuestas para que los maestros sean más capacitados en estos niveles? Bueno, ojalá yo pudiera hacer algo al respecto, pero lo que sí, bueno, coincido contigo, en principio tienes toda la razón, ¿no? Y ese también es un pendiente importante, así como dije que tenemos que cargar con todos los problemas que nos vienen desde el preescolar, igual ocurre con la prepa, ¿no? Incluso algunos colegas dicen, ¿por qué no usamos la prepa para enseñarles a escribir y a leer a los jóvenes, ¿no? Imagínense el tamaño del problema. Pero tienes toda la razón, yo creo que las cosas no se resuelven en este nivel como debían resolverse o como podrían resolverse si se atendiera todo el trayecto educativo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Gustavo Adolfo. Mi pregunta es, ¿realmente puede tener el riesgo de hacernos perder en realidad la internacionalización en general? Cuando nuestra misma cultura está forjada con intercambios de otras muchas culturas, incluida la comida, la lengua y vestimentas, ¿hay algo que pueda cambiar o afectar? Sí, qué bueno que me preguntes eso porque también me lo había preguntado alguien más y me olvidé de responder. A ver, yo creo que ese es un riesgo si no tenemos nuestra identidad bien afianzada, ¿no? Si seguimos pensando en esa dependencia de que yo hablaba hace un rato, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que mi lengua natural no vale lo mismo que el inglés, ¿no? Pues probablemente termine hablando inglés y olvidando mi lengua, ¿no? Pero eso es una pérdida. Lo que hay que evitar de la globalización es cuando la globalización produce pérdidas, ¿no? Y eso es lo que se llama colonización. Una cosa es el intercambio, fíjense, voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero si ustedes van a Italia, cuando vayan a Italia alguna vez en la vida, y si se les ocurre pedir una pizza hawaiana, los van a ver muy mal, ¿no?
porque ese invento de la piña es nuestro, ¿no? Pero esa pizza hawaiana es el ejemplo de lo que se llaman culturas híbridas, ¿no? Que teóricamente al menos toman lo mejor de la cultura de origen y le agregan lo mejor de la cultura de destino, ¿no? Suponiendo que la piña sea un valor, ¿no? Y la pizza otro valor, bueno, ahí tenemos un producto enriquecido de la experiencia de ambos, ¿no? Pero no se pierde la identidad de un país ni del otro, ¿no? Lo que sería terrible es perder entonces lo que es nuestro a favor de lo que consideramos superior o mejor de alguna manera, ¿no? La respuesta clara es: mientras más afianzada tengamos nuestra identidad, menos riesgos habrá de que eso pase. Ok, una última pregunta que tenemos aquí y con todo gusto. Hola, buenos días. Yo soy de negocios internacionales. Tengo una pregunta. Usted, preparado en internacionalización solidaria, ¿qué piensa como consecuencia en la economía del país en México? Es decir, muchas personas preparadas dan a bancarrota dado que creen que no tienen la oportunidad en su mismo país. Y no solo eso, también en educación, ya que yo considero que si se diera un apoyo mutuo tendríamos a más personas en nuestro propio país, dado que en otros países en ocasiones no se vive en una buena condición de vivienda a pesar de que la educación sea muy buena. Sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Hay que crear las condiciones aquí en nuestro país de atracción del talento, que producimos talento de la mejor calidad en este país, pero no se corresponde con la oferta laboral allá afuera, ¿no? Y eso a veces pasa porque se genera un prejuicio desde dentro mismo de nuestros propios países o en nuestras propias empresas, ¿no? Inclusive. Una vez asistí a una discusión muy interesante en la que alguien le decía al subsecretario de Educación Superior que no había ingenieros en México, ¿no? Que las empresas se quejaban porque no había ingenieros, y la respuesta del subsecretario fue: no es que no haya buenos ingenieros, es que no les pagan lo que le pagarían a ingenieros que vienen de otros países, ¿no? Y esa respuesta es así de brutal, ¿no? Es muy cierta. Porque si menospreciamos a nuestros ingenieros, a los que nosotros formamos, y los condenamos a que ganen más en el Uber, ¿no? Bueno, pues nos estamos perdiendo de una cantidad importantísima de talento que estamos pagando mucho más caro, ¿no? Por gente que tiene igual o menos talento que el que nosotros producimos aquí. Sí, es un tema también de cómo convencemos a los empleadores de que vale la pena contratar lo que nosotros producimos. Yo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viridiana, soy la encargada de internacionalización aquí en la universidad, y solamente como comentario, sí aplicamos la internacionalización solidaria. Prueba de ello es que, bueno, como usted sabe, el concepto de internacionalización es muy amplio, pero en la parte de la movilidad tenemos a una estudiante de UPT realizando intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Bien, es momento de escuchar el mensaje del maestro Felipe Olimpo Durán Rocha, rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal, Increíble, la verdad es que hace ya algunos meses que teníamos esta pretensión por parte mía para poder traer al doctor Luis Armando. Siempre lo había visto en varios foros sumamente importantes de alta envergadura, por ejemplo aquí en la UACH, en diferentes foros
nacionales e internacionales, nos vimos en la cumbre México-España, México-Japón, y bueno, pues como dice él, ¿no? También nosotros hacernos visibles. Entonces, en mi parte muy particular, me acerqué con él y en ese humanismo y solidaridad que él tiene, pues me dijo, oiga, va a ser nuestro 22 aniversario y pues me gustaría que viniera. Sé de la agenda que él tiene, es impresionante, todo el mundo quiere con él, todo el mundo quiere con él, si alguien todo el mundo quiere, todos quieren con él. Entonces, pues es un gusto que esté aquí con nosotros. Por supuesto, la presencia del doctor Octavio Castillo Acosta, de verdad, rector, es un honor que esté aquí en esta casa de estudios. Al maestro José Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Al maestro Rubicel Telles Reyes, un saludo muy afectuoso. Al doctor Leoncio, rector de la Tecnológica del Valle del Mezquital. Al doctor maestro David Jorge del ITSOE, muchísimas gracias, amigo, por estar aquí, y a todos los representantes de las diferentes instituciones, al maestro Uriel Camacho en representación de la doctora Imelda, un saludo muy afectuoso para ella. Y bueno, pues la NUYES ha dejado un papel crucial en la transformación de la educación superior. En México, a lo largo de los años, esta asociación ha sido un faro de orientación y liderazgo, impulsando políticas, programas e iniciativas que han elevado los estándares de nuestras instituciones y que han promovido la educación de calidad equitativa y accesible para todos y todas. Detrás de este incansable esfuerzo se encuentra el gran esfuerzo realizado por nuestro secretario general, el doctor Luis Armando, a quien hoy quiero reconocer y agradecer profundamente su presencia. Un aplauso para él. El doctor González Plasencia ha mostrado un compromiso inquebrantable con el fortalecimiento de nuestras universidades, promoviendo un modelo de internacionalización solidaria como una estrategia clave para enfrentar los retos del siglo XXI. Bajo su liderazgo, la NUYES ha impulsado la colaboración entre nuestras instituciones y el mundo, entendiendo que la educación no tiene fronteras y que el conocimiento debe de ser compartido para ser verdaderamente transformador. Muestra de este compromiso de la NUYES es la publicación del documento Compromiso Común, el futuro de la educación superior mexicana, trazando una ruta hacia el 2030. Este documento es una estrategia que nos desafía a pensar en el futuro con una visión crítica y proactiva, identificando las tendencias globales y locales que impactarán en nuestras universidades y proponiendo rutas claras para la educación superior. En la misma sintonía y con esta visión, en días pasados tuve el privilegio de presentar frente a empresarios, sociedad civil y comunidad universitaria nuestro propio documento prospectivo que se llamaba UPT 2050. Este proyecto en nuestra hoja de ruta traza una hoja de ruta hacia un futuro sostenible, innovador y conectado con las necesidades del mundo. Así como la NUYES nos invita a mirar al 2030, en la UPT estamos comprometidos a proyectar nuestro desarrollo un poco más allá hacia el 2050, con la certeza de que la educación es la clave para construir sociedades más justas y más prósperas. Quiero agradecer nuevamente al doctor Luis Armando por su valiosa ponencia y por compartir con nosotros su visión y experiencia, en la cual nos ha dejado una profunda enseñanza sobre la importancia de la internacionalización, no solo como un proceso de intercambio académico, sino como una forma de solidaridad, de construir puentes entre culturas y de aprender unos de los otros para enfrentar juntos los desafíos globales. Finalmente, mi agradecimiento a todas y a todas las presentes. Es un día sumamente importante para nosotros. Prácticamente estamos cerrando la semana de nuestro 22 aniversario con esta ponencia.
todavía mañana, el sábado y el domingo va a haber una carrera atlética, pero prácticamente las ponencias, los foros, las pláticas, las capacitaciones se terminan con esta importante ponencia. De verdad, muchísimas gracias a todos, muchas gracias querido doctor por todo lo bien vertido aquí y que sea éxito para todos. Muchísimas gracias.